pasar a través de este músculo que sería el diafragma. ¿Sí? En el diafragma encontramos tres hiatos, tres perforaciones que permiten el paso de estructuras de la cavidad abdominal a la cavidad torácica y viceversa, ¿no? De la torácica a la abdominal. Tenemos arterias. hiatos con H, que son tres perforaciones que tiene el diafragma para permitir el paso, por un lado, de la arteria aorta, que es el hiato aórtico, por el otro lado, el hiato de la vena cava caudal y por otro lado, el hiato esofágico. Entonces, por el momento nos interesa pasa la arteria aorta y cuando llega a las vísceras, vamos a ver ahorita en las vísceras, emite dos grandes arterias, esta que está marcada con el número 2, que es la arteria celíaca, y esta que está marcada con el número 6, que es la arteria mesentérica craneal. Esto en las piezas está pegadito, ¿no? La 2 y el 6 habrá un centímetro entre una y otra, pues yo aquí lo amplié para poderlas pintar, o si no, no me van a caber, me van a quedar muy amontonadas. Entonces, hablemos de la arteria celíaca. La arteria celíaca emite tres arterias, una que es la esplénica, que va para el vaso, otra que es la gástrica izquierda y otra que es la hepática. Entonces, la esplénica va para el vaso y emite una arteria que está marcada aquí con el 3-1, que es la arteria rumino-reticular, para el rumen y el retículo, y esta seguirá hacia el vaso. La otra arteria que emite es la gástrica izquierda, y esa gástrica izquierda se va a dividir en omaso y en aumásica. Y la hepática da por un lado la gástrica derecha y por otro lado da un tronco que se llama el tronco gastroduodenal. Y ese tronco gastroduodenal va a dar una gastroepiploica y una pancreático-duodenal. ¿Sí? Por el momento, estas divisiones no nos interesan, nos interesan los troncos principales. Entonces queda esplénica, queda gástrica izquierda y queda hepática. Esplénica para el vaso, gástrica izquierda para el rumen y hepática que irá para el hígado. Listo. Todas estas arterias tienen una vena satélite, o sea, una vena que va de vuelta llevando sangre desoxigenada que va a tener el mismo nombre. Pero claro, hablo de vena, ¿no? Entonces, arteria y vena. O sea que si tengo una arteria esplénica, voy a tener también una vena esplénica. Y así para todos estos vasos. Sigue la aorta abdominal y más caudalmente, a 1 centímetro o menos de 1 centímetro, salen casi que pegadas, emite este tronco que es la mesentérica craneal. Esa arteria mesentérica craneal da la iliosecocólica que está con el 7. Y la iliosecocólica se divide en ilial, secal y cólica. ¿Sí? Mesentérica craneal, da iliosecocólica que da ilial, secal y cólica. Para cada parte. Para el ilio, seco para el ciego y cólica para el colon en espiral. Continúa, miren, y conserva el mismo nombre por este lado, sigue llamando mesentérica craneal y comienza a emitir las yeyunales, que más o menos son unos 18 vasos. Y por este lado da una arteria que se llama la arteria colateral. Esa colateral y la mesentérica craneal vuelven y se anastomosan sobre el mesenterio. ¿Sí? O sea, se anastomosan es que vuelven y se unen. ¿Qué pasa después? Todas estas venas satélites que vinieron de acá, del vaso, que vinieron del estómago, que vinieron del hígado, que vinieron del intestino delgado e intestino grueso, des en cuenta que esta mesentérica craneal es la que lleva la sangre al intestino delgado y grueso en su mayoría. Todas esas venas confluyen y forman una gran vena que se llama la vena porta. ¿Sí? Lo escribe aquí venas pibe, o sea, las venas que vienen de páncreas, de intestino, de vaso y de estómago. Todas confluyen y forman la vena porta. Esa vena porta uno la ve entrando al hígado, en la cara interna, en la cara visceral, entran al hígado.
Cuando llegan al hígado, pues allí va a haber la síntesis de glucosa porque se está recogiendo toda la sangre de las vísceras, que es muy rica en nutrientes. Llega al hígado, allí se sintetiza el glucógeno, se almacena el glucógeno y luego van a salir unas venas que se llaman venas hepáticas. Esas venas hepáticas van a desembocar en la vena cava caudal. Y ya sabemos que la vena cava caudal va a llegar a la aurícula derecha del corazón, ¿sí? Y nuevamente va a ir acá, va a pasar al ventrículo derecho, va a ir por la arteria pulmonar a los pulmones, se oxigena, vuelve a la aurícula izquierda, baja al ventrículo izquierdo, sale por la arteria aorta y vuelvan nuevamente y se inicia el ciclo. Entonces, ustedes deben estar en la capacidad de llevar sangre a cualquier parte de las vísceras. Entonces, si yo les digo, lleven sangre desde el ventrículo izquierdo hasta el yeyuno, tienen que enumerar las arterias por las que pasa la sangre para llevar esa sangre hacia el yeyuno, o devuélvase con sangre y llévela hacia el corazón. ¿No? Entonces hagamos un ejercicio. ¿A dónde llevamos sangre? Pues de las partes de las vísceras. ¿A qué región? Vaso, estómago, intestino. ¿O ya la entienden? No. No. Al colon. Aparte del colon. ¿A dónde? Bueno, al riñón, miren, pinté acá dos arterias que no les puse número, que son las arterias renales. Ese sería facilísimo porque sale ventrículo izquierdo, arteria aorta, descendente, arteria renal y llegué al riñón. ¿Ah? Al yeyuno. Bueno, vamos con el yeyuno. Entonces, ventrículo izquierdo, arteria aorta, descendente. ¿Me voy por dónde? ¿Por acá o por acá? Por allá, por la arteria Celíaca. celíaca. No, La celíaca es para las vísceras más craneales, o sea, para vaso, estómago e Hígado. hígado. Pero como voy para el yeyuno, entonces sigo, bajo por la mesentérica craneal. Entonces, ¿qué llevo? Ventrículo izquierdo, aorta descendente, Mesentérica arteria craneal. mesentérica craneal, Col- arterias yeyunales. Ah, Y llegué al yeyuno. Devolvámonos, ¿cómo me devuelvo? Estoy en el yeyuno, ¿por dónde me devuelvo? por el Venas 12. ¿Venas qué? yeyunales. Venas yeyunales. al ¿Vena hígado. qué? Porta. Porta, Hígado. hígado, venas hepáticas, vena cava caudal y aurícula derecha del corazón. ¿Sí? Ahora oxigenemos esa sangre. ¿Cómo hacemos? Estoy en la aurícula derecha del corazón. Paso al ventrículo derecho, el ventrículo derecho, Aorta. Ah, no, mentiras. Pulmones. arteria pulmonar, voy acá a los Pulmones. pulmones, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y estoy nuevamente listo para salir. ¿Sí? Entonces, ahora lo que podrían hacer sería hacer un recorrido de la ingesta, ¿sí? Por ejemplo, absorber agua, esa agua llevarla al torrente sanguíneo, ¿sí? Llevarla al corazón, oxigenarla, o sea, integrar esa parte digestiva con la parte vascular, ¿sí? Pues, ¿cómo llevaría uno los nutrientes que está ingiriendo la vaca hacia cualquiera de estas regiones? Primero Esófago. hay que hacer el recorrido de la ingesta, ¿cierto? Entonces, boca, faringe, esófago, cardias, rumen, retículo, pomazo, abomazo, píloro y llegar al intestino delgado. En el intestino delgado se reabsorben la mayoría de los nutrientes. Entonces, ¿por qué venas de acá puedo reabsorber esos nutrientes o puedo absorber esos nutrientes? Por las que lleguen al intestino delgado. ¿Cuáles son las que llegan al intestino delgado? Yeyunales. Principalmente yeyunales. Entonces absorbo por yeyunales. ¿De yeyunales a dónde sigo? ¿Esa cuál es? A la vena porta, y de la vena porta al hígado, venas hepáticas, vena cava caudal. Pero una vez llego a las venas yeyunales y llego a la vena porta, ya estoy otra vez en la circulación.
¿Listo? De ahí la importancia de que conozcan bien la circulación mayor y la circulación menor, esa circulación pulmonar, cómo oxigena uno nutrientes, cómo oxigena uno la sangre llevándola al pulmón. Porque así como aplicamos esta para la absorción de nutrientes, siempre que aplico medicinas por vía oral, pues tienen que actuar de este modo, ¿sí? Hay unas que se absorben a nivel intestinal, a nivel hepático, a nivel renal, lo mismo para excretar los residuos de todas esas drogas que aplico. Necesito conocer este mecanismo que luego en fisiología pues me va a dar un poquito más duro la cosa. ¿Más o menos claro? ¿Sí? Bueno, entonces hagamos el último recorrido. ¿A dónde vamos? No, más. De la vena colateral, la arteria colateral, ¿de qué es? Esa arteria colateral llega al mesenterio, y acuérdense que el mesenterio es lo que sostiene generalmente el intestino delgado, los intestinos en su mayoría, ¿no? ¿Al colon? ¿A dónde No. llevamos sangre? A la omaso. Bueno, a la omaso. Entonces arranco siempre ¿de dónde? La aurícula. El ventrículo izquierdo, que es donde comienza la circulación Ventrículo. mayor, ¿cierto? Ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. ¿Arteria qué? Aorta. Aorta descendente. ¿Voy para dónde? Para la omaso. O sea, para las vísceras más craneales. Entonces, cojo por la celíaca y ¿por dónde continúo? Gástrica. Si me voy por la esplénica, llego al vaso. Si me voy por la hepática, llego al hígado. Si me voy por la gástrica izquierda, ¿sí? Se divide en omaso y ahomásica. Entonces cogería gástrica izquierda y ahomásica. Y llegué con sangre oxigenada a la ahomaso. Me voy a devolver nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿venas qué? Venas ahomásicas. Las venas ahomásicas, ¿a dónde llegan? A la vena porta. A la vena porta. Hígado. Venas hepáticas. Venas hepáticas. Vena cava caudal y llegué nuevamente al corazón. Y aquí ya conozco la circulación menor o pulmonar, que puedo llevar la sangre, oxigenarla, devolverme al corazón e iniciar nuevamente el ciclo. Bueno, ese ejercicio para que se les quede